Señor Borrás, usted que ha estudiado a fondo la doctrina católica como la protestante, ¿podría resumirnos las principales diferencias existentes entre ambos grupos? Hoy en día resulta difícil saber qué es lo que creen los católicos, ya que a partir del Concilio Vaticano II son muchas las personas que, permaneciendo dentro de la Iglesia católica, no están de acuerdo del todo con las doctrinas enseñadas por la jerarquía. Sin embargo, al querer hacer un estudio comparativo entre las enseñanzas de la Iglesia católica y las que se dan en las iglesias evangélicas, hemos de ceñirnos necesariamente a lo que sigue siendo la doctrina oficial mantenida y proclamada por la jerarquía católica, aun siendo conscientes de que muchas personas, tanto entre los laicos como entre el clero, están en completo desacuerdo con algunas de ellas. Por lo que yo veo, usted hace una distinción clara entre los protestantes y los evangélicos. ¿Y cuál es la diferencia? En un sentido amplio, el término protestantes comprende a todos los cristianos que siguen las directrices de la Reforma iniciada en el siglo XVI por Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformadores. Pero dentro del campo reformado suele hacerse una nueva distinción entre protestantes como tales y evangélicos. Por protestantes suelen entenderse las iglesias reformadas que tienen una estructura jerárquica y con organización eclesiástica nacional, que suelen aceptar como doctrinas las contenidas en tal o cual credo. En general, estas iglesias son más tradicionales y más formales en su manera de celebrar el culto, con bastante énfasis en la liturgia. Por lo general practican el bautismo infantil. Por evangélicos, en cambio, se entienden aquellos grupos de cristianos que componen iglesias locales independientes entre sí, con un sistema de gobierno democrático, sin jerarquías eclesiásticas, con autoridad sobre las congregaciones locales. En cuanto al culto, suelen ser más libres e informales, con más participación espontánea por parte de la congregación. Suelen hacer más énfasis en la experiencia personal del individuo y, por lo general, practican el bautismo de creyentes por inmersión. Quizá podríamos reducir a 5 los principales puntos que diferencian a los católicos que siguen la enseñanza oficial de su iglesia de los evangélicos en general, aunque dentro de cada uno de estos 5 puntos haya otras divisiones o subpuntos. Primero, importancia de la Biblia. La primera gran diferencia entre católicos y protestantes consiste en la importancia que la Biblia tiene para cada uno de estos grupos. Mientras que los evangélicos y los protestantes en general consideran las Escrituras como la única norma de fe y conducta, atribuyendo a la Biblia la autoridad final con respecto a todos los asuntos referentes a la fe y a la moral, los católicos admiten una cuádruple fuente de inspiración. Primera, las Escrituras interpretadas de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Segunda, la tradición, es decir, aquellas enseñanzas transmitidas por los apóstoles a los primeros cristianos y que fueron pasando de unos a otros sin que hubiesen quedado escritas en la Biblia. Tercera, las declaraciones de los romanos pontífices cuando éstas son proclamadas ex cátedra, con respecto a la fe y a la moral. Tales doctrinas son llamadas dogmas y deben ser creídas por todos los católicos como reveladas por Dios. Y por último, cuarta, los concilios ecuménicos, que son reuniones oficiales de obispos y otras autoridades eclesiásticas del mundo entero, convocadas normalmente por el romano pontífice.
El primero de estos concilios tuvo lugar en Nicea en el año 325, y en él se condenó el arrianismo. El último concilio ecuménico, que es el 21 en la historia del cristianismo, tuvo lugar en Roma en 1962-63 y es conocido como el Vaticano II. O sea, que la autoridad final entre los católicos radica en la Iglesia, ¿no es así? Efectivamente, por ser ella la que interpreta la Biblia y la tradición, así como la que hace las formulaciones conciliares y papales. Los evangélicos, por el contrario, insisten en la sola Escritura, sólo la palabra de Dios como autoridad final, basados en el propio testimonio de la Biblia. Miremos lo que dice el propio Jesús cuando los judíos rehusaban reconocerle. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miremos cómo actuaban los judíos de Berea cuando Pablo y Silas les anunciaron el Evangelio en la sinagoga. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Miremos también cómo Pablo ratificaba sus enseñanzas con el testimonio de las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4, donde dice: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». ¿Son exactamente iguales la Biblia católica y la protestante? El texto es exactamente igual, puesto que solo hay una Biblia. El ser católica o protestante depende del traductor que ha preparado la versión. Ahora bien, hay dos diferencias importantes entre las versiones católicas y las versiones protestantes. La primera diferencia consiste en que la versión protestante contiene en el Antiguo Testamento el canon palestiniano, es decir, la lista de los libros admitidos como inspirados por los judíos de Palestina, un total de 39, mientras que las versiones católicas contienen el canon alejandrino, o sea, la lista de los libros considerados como inspirados por los judíos que residían en Alejandría y que forman un total de 46. Es decir, que el número de libros del Antiguo Testamento en las versiones católicas supera en 7 a las de los protestantes. Estos consideran esos 7 libros y algunas otras secciones como apócrifos. ¿Y cómo sabemos cuál de las dos versiones posee los libros correctos? Bueno, sabemos que Jesús y los apóstoles usaron el canon hebreo o palestiniano, es decir, los libros que hoy poseen las Biblias protestantes. Resulta curioso saber que en tiempos de Jesús, la Septuaginta, que es la versión en griego, estaba muy difundida y que Jesús y los apóstoles citan esa versión cuando apelan al Antiguo Testamento. Sin embargo, es curioso saber que en ninguna ocasión citan uno de los llamados libros apócrifos. Tampoco fueron aceptados dichos libros por los primeros padres apostólicos. San Jerónimo se opuso a ellos a pesar de que los tradujo al latín y los incorporó a la Vulgata, aclarando que no formaban parte de la Biblia hebrea. San Agustín, sin embargo, sí que los aceptó, pero otorgándoles un grado menor de autoridad y designándolos con el nombre de deuterocanónicos, es decir, con un grado de inspiración inferior a los otros libros designados con el nombre de canónicos. Debido a la influencia de San Agustín, esos libros fueron aceptándose más y más, hasta que en el Concilio de Trento, en el año 1546,
fueron reconocidos con el mismo grado de inspiración que los canónicos, ya que en ellos podía encontrar la Iglesia romana base para algunas doctrinas, como la de orar por los difuntos, rechazadas por los reformadores por no encontrar apoyo para las mismas en los libros canónicos. ¿Y cuál es la otra diferencia? La segunda diferencia consiste en que las Biblias llamadas protestantes contienen simplemente el texto bíblico, mientras que las Biblias llamadas católicas contienen, además del texto bíblico, notas aclaratorias al pie de la página explicando, según la doctrina católica, aquellos pasajes que pudieran ser confusos o que abiertamente contradijesen la enseñanza oficial católica. ¿Podría usted aclarar eso con algún ejemplo? Pues sí, ¿por qué no? En Éxodo 20, 4 y 5 se dice en el texto bíblico: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Como que el texto se opone a la práctica católica de hacer y venerar las imágenes de María y de los santos, al llegar ese pasaje, algunas versiones católicas ponen una nota aclarando que esa prohibición estaba bien para Israel, que fácilmente podía caer en la idolatría de los pueblos vecinos que adoraban a muchos dioses, pero que tal prohibición no tiene razón de ser hoy en día, porque los cristianos saben que solo hay un Dios y por lo mismo las imágenes no son adoradas. Otro ejemplo sería el de Marcos 3:31 y 32, donde se menciona a los hermanos de Jesús. En algunas versiones católicas se pone una nota aclarando que, aunque se habla de hermanos de Jesús, hay que entender que eran primos o hermanastros. ¿Podría citar los nombres de esos libros apócrifos, por favor? Pues sí, los libros apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primero y Segundo Macabeos, además de 6 capítulos y 10 versículos añadidos al libro de Esther y también al segundo capítulo de Daniel. Ahora, la segunda gran diferencia, muy relacionada con la anterior, consiste en la doctrina del papado. Los cristianos evangélicos creemos que la autoridad con respecto a los asuntos que conciernen a la fe, a la doctrina y a la vida espiritual de la Iglesia está, tal como dijimos antes, en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu Santo, que es su autor y quien ilumina a los creyentes que, en actitud humilde y reverente, leen y estudian esas Escrituras para conocer la verdad y la voluntad de Dios. La Iglesia Católica afirma, por el contrario, que es ella, y solamente ella, la que posee esa autoridad, ya que es la única guía infalible y que, por lo tanto, sus interpretaciones, sus dogmas y sus decisiones o leyes deben ser aceptados y creídos. Esta autoridad de la Iglesia está centralizada en la persona del romano pontífice, el cual, cuando habla ex cátedra con respecto a la fe y a la moral, es infalible desde el punto de vista católico. ¿Quiere decir que el Papa no se equivoca nunca? No, el Papa es un hombre como los demás y puede equivocarse como cualquier otro si habla de ciencia o de cualquier cosa que no sea la fe y la moral. Ahora, si habla de estos temas y lo hace ex cátedra, es decir, como el jefe de la Iglesia Católica, sus decretos se convierten en artículos de fe
y deben ser aceptados por todos los buenos católicos. ¿Y esta doctrina se ha creído siempre así? No. Dentro de la Iglesia Católica, el concepto de infalibilidad ha variado en el transcurso de los siglos. Al principio se creía que la Iglesia como tal era infalible. Después se enfatizó que la infalibilidad residía en los concilios ecuménicos, esto es, cuando los obispos del mundo entero, o una gran parte de ellos, estaban reunidos y tomaban una decisión sobre doctrina que era respaldada por el Papa, su acuerdo era infalible. Desde el año 1870, en el primer Concilio Vaticano, el Papa Pío IX proclamó, ante la oposición de muchos obispos ilustres, pero con el apoyo de la mayoría, que el Papa, al hablar como maestro de la Iglesia sobre la fe y las costumbres, era infalible. La proclamación del dogma de la infalibilidad terminó con estas palabras: «Y si alguno tuviere la osadía de contradecir nuestra definición, sea anatema», es decir, sea considerado como un hereje. Pero, ¿en qué pasaje de la Escritura basa la Iglesia Católica esta doctrina? El pasaje clave en el que se quiere fundamentar tan importante doctrina es Mateo 16:18, en el que Jesús, después de que Pedro le confesase que era el Hijo de Dios, le dice: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra», el original dice roca, «edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». En estas palabras de Jesús se quiere ver que Pedro fue constituido en la piedra fundamental o cimiento de la Iglesia, y que cuando él murió dejó a su sucesor, el obispo de Roma, todos los privilegios que él tenía, esto es, ser el jefe supremo de la cristiandad y vicario de Jesucristo. Pero la verdad es que una sana exégesis del pasaje no da pie para sacar tales conclusiones, ni se deduce que Pedro sea la cabeza de la Iglesia, ni que Pedro hubiera sido obispo de Roma, ni siquiera que estuviera en Roma, ni que, en el caso de haberlo sido, sus sucesores gozaran de los mismos privilegios. Sabemos que, como afirma Pablo en Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La frase que ha dado lugar a esta interpretación católica es: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». La Iglesia de Roma dice que la piedra es Pedro, y después de él, cualquier otro papa. Pero la frase no fue entendida así por él, que nunca reclamó tal autoridad, ni por los otros apóstoles, quienes nunca le reconocieron tal jurisdicción y le reprendieron cuando no actuó correctamente, ni por los padres de la Iglesia, que entendieron que la roca sobre la que se funda la Iglesia es la confesión hecha por Pedro, es decir, el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que creemos los evangélicos, ya que tanto por el contexto como por otros lugares paralelos, Jesucristo es la piedra angular sobre la que se levanta la Iglesia. Podemos leerlo en Mateo 21:13, también en los versículos 33 al 46 de ese capítulo 21 de Mateo, y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Pablo afirmó, sin lugar a dudas, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, tal como leemos en 1 Corintios 3:11. Entonces, ¿cuál es la autoridad suprema para los evangélicos, ya que ellos no creen en un papa? El gobierno por el que se rigen las iglesias evangélicas es el gobierno democrático compuesto por el conjunto de los creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras. Cristo
y sólo Él debe ser el Señor de la Iglesia. La tercera diferencia importante tiene que ver con el concepto de la salvación. Los evangélicos creemos que la salvación es un don de Dios que se obtiene por pura gracia mediante la fe en Cristo Jesús, a quien se acepta como único y suficiente Salvador personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos en Juan 3:16. Los católicos enseñan que las buenas obras no sólo nos justifican delante de Dios, tal como afirmó el Concilio de Trento en su sesión número 6, sino que son esenciales para la salvación. Así lo afirma el Canon 24 de ese mismo Concilio de Trento. Aunque la salvación es un don de Dios, según la Iglesia Católica, ésta se alcanza mediante la recepción de los sacramentos, que son los medios o canales instituidos por Cristo para otorgar la gracia salvífica a las personas. Estos sacramentos, de acuerdo con la doctrina romana, son 7: bautismo, confirmación, penitencia o confesión auricular, comunión, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Los evangélicos no aceptan los 7 sacramentos. ¿Por qué? Sencillamente porque en la palabra de Dios solamente se hace mención de que Jesús instituyó 2 ordenanzas para que fuesen practicadas por sus seguidores. Estas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. ¿Es lo mismo ordenanza que sacramento? Los evangélicos preferimos dar el nombre de ordenanza en lugar de sacramento para quitar la idea de que la práctica del bautismo o de la participación del pan y del vino otorgue gracia divina de forma automática. Entonces, para los evangélicos, ¿las ordenanzas no producen gracia? No en el sentido en que lo enseña la Iglesia Católica. Nosotros creemos que tanto el bautismo como la cena son simples actos simbólicos. El bautismo es una manifestación externa de una experiencia interna acontecida a la persona que se ha reconocido pecadora y ha aceptado a Cristo como a su Señor y Salvador. Mediante el acto de bajar a las aguas, la persona está testificando ante cuantos le ven que ha muerto a su vida de pecado para empezar a vivir una nueva vida en Cristo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y la cena? La cena del Señor, llamada también comunión, es un memorial instituido por el Señor la noche en que fue entregado, y que nos ordenó que lo celebrásemos en recuerdo suyo, tal como leemos en 1 Corintios 11, 24 y 25, cuando Jesús repite: «Haced esto en memoria de mí». Pero, así como el agua en el bautismo es un simple símbolo de la limpieza espiritual realizada por Cristo en el creyente, así el pan y el vino en la cena del Señor son simplemente pan y vino que simbolizan el cuerpo de Cristo y su sangre derramada para obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Y todos los protestantes creen esto? Bueno, en esto hay que distinguir entre protestantes y evangélicos. Aunque todos los protestantes rechazan la doctrina de la transubstanciación, es decir, que el pan deje de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, y el vino deje de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo, algunos protestantes, siguiendo a Lutero, admiten que junto al pan y el vino se encuentra la presencia de Cristo, designando este hecho con el nombre de consubstanciación. Los evangélicos en general rechazan tanto la consubstanciación como la transubstanciación, afirmando que el pan sigue siendo solo pan y el vino solo vino, pero simbolizando el cuerpo y la sangre del Señor que murió en la cruz del Calvario por nuestra redención.
¿En qué se basa tanto la doctrina de la transubstanciación como la de la consubstanciación? Se basa en la palabra es que aparece en el texto, tanto en castellano como en el inglés. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero debemos decir que Jesús hablaba un dialecto del arameo en el que el verbo solía estar tácito. Por lo tanto, las palabras de Jesús deben entenderse así, esto mi cuerpo, supliendo el verbo por significa, representa, simboliza, etc. Cuando, tras la multiplicación de los panes y los peces en el desierto, Jesús se presenta como el pan de vida bajado del cielo y dice que el pan que Él nos da es su carne, los judíos no podían entender esas palabras en sentido literal, como leemos en el versículo 52, donde leemos que los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El propio Jesús da la interpretación a sus palabras en el versículo 35, al decir que el que acude a Él no tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo en otras ocasiones afirmaciones similares como yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, etc., que nunca fueron tomadas en sentido literal, sino en el metafórico, como debe tomarse en el caso de Jesús como el pan de vida, es decir, el Hijo de Dios que satisface plenamente el hambre espiritual que hay en el corazón humano, tal como leemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Si los evangélicos creemos que somos salvos solo por la fe, ¿en qué lugar quedan las buenas obras? Los evangélicos creemos que las buenas obras son el fruto y la manifestación de la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Por amor a Él y en obediencia a sus preceptos, hacemos lo que Él ordena en su palabra. En Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, así como un peral da peras y un manzano da manzanas, así un verdadero cristiano da frutos cristianos. De lo contrario, no es cristiano aunque lleve tal nombre. Esto es lo que quiere decir Santiago en su carta al afirmar que la fe sin obras es muerta, esto es, no existe. ¿Podría decirnos en qué consiste esa fe salvadora? Porque no creo que la fe consista en repetir de memoria unas frases doctrinales. Efectivamente, tiene usted razón. La fe no consiste en repetir de carretilla el credo, ni en aceptar intelectualmente tal o cual creencia. La fe que salva consiste en reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores y que, siendo yo un pecador, murió en la cruz por mí. Yo acepto como mío su sacrificio, y reconociéndome pecador, me aplico a mí mismo el sacrificio que Él hizo. Entonces, Dios no me mira tal como soy, sino a través de su Hijo amado. Me ve como si yo fuera justo, aunque no lo sea. Es decir, que aunque no soy justo, estoy justificado delante de Dios por medio de Cristo, que sí fue justo. Esto es lo que Pablo afirma en Romanos 5:1 al escribir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si yo creo que soy una pecadora y que Cristo murió por mí en la cruz, ya soy salva, ¿no? Sí, con todo lo que ello implica. Es decir, que el creer verdaderamente eso que usted termina de decir, indica que usted se pone plenamente en las manos del Señor, confiando absolutamente en Él, aceptando como verdad lo que Él nos ha dicho acerca de Dios,
de la vida eterna, de nosotros mismos, y obedeciendo los mandamientos que Él nos ha dado. Esto es lo que Él nos dice en Juan 15:4, cuando afirma: «Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando». La cuarta idea importante que diferencia a católicos y protestantes es la idea del sacerdocio. Los evangélicos creemos que cada uno de los creyentes somos un sacerdote, pudiendo acudir directamente a Dios sin necesidad de intermediarios. Esto encierra la doble faceta de, primero, acudir directa y personalmente al Señor en oración y arrepentimiento. Y segundo, el compartir con los demás las bendiciones que de gracia hemos recibido. Ante Dios todos somos iguales. Esto es lo que conocemos con la expresión el sacerdocio universal de los creyentes, y que tiene su apoyo bíblico en lo que dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, al escribir: «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Los católicos creen en la existencia de una jerarquía que, partiendo del romano pontífice, sigue con los obispos, continúa con los sacerdotes y concluye con los fieles. Los privilegios y responsabilidades no son comunes a todos los grupos, sino que cada uno está subordinado al que le es inmediatamente superior. Existe una diferencia esencial otorgada por la ordenación entre el clero y el laicado. ¿Y los evangélicos no hacen esa misma distinción entre los pastores y los laicos? No. Un pastor, si es como debe ser, es un servidor de la grey al que la congregación ha separado para que dedique su tiempo al ministerio en sus diferentes facetas de predicación, visitación, enseñanza, exhortación, etcétera, etcétera. Es entre los miembros de la iglesia local primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Su autoridad es de servicio, y si no cumple fielmente, se le quita la confianza que en él se depositó y se busca a otro para que haga sus veces. ¿Se ordenan los pastores evangélicos o no? En algunos sitios sí y en otros no. Pero incluso donde se practica la ordenación, ésta no tiene el significado sacramental que le da la Iglesia católica. La ordenación de un pastor evangélico encierra la idea de reconocimiento por parte de la congregación y de los pastores que puedan intervenir en dicho acto, de que el ministro ordenado reúne las condiciones que la palabra de Dios requiere de las personas que han sido llamadas por Dios y que se encuentran en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo quisiera que me aclarase 2 puntos con respecto a este tema del sacerdocio bajo el punto de vista evangélico. El primero es sobre la confesión. ¿Se confiesan los evangélicos o no? El segundo punto es el del matrimonio de los ministros evangélicos
en contraste con el celibato de los sacerdotes. ¿Podría usted explicarnos un poco estos dos puntos? Pues sí, pero vayamos por partes. En cuanto a la confesión, he de decir que no creemos en la confesión auricular por no encontrar base para ella en la Biblia. Ni San Pedro ni los demás apóstoles la predicaron ni la practicaron. Cuando el carcelero de Filipos preguntó ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?, la respuesta no fue «confiésame tus pecados y serás salvo», sino «cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Así lo leemos en Hechos 16, 30 y 31. Y es que, como decían los judíos cuando Jesús curó al paralítico en Capernaum, tras perdonarle sus pecados, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Ahora bien, los evangélicos sí confesamos nuestros pecados al Señor, cosa que hacemos en ocasiones públicamente y frecuentemente en privado. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, se refiere a Jesucristo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, ¿qué significa confesar? Confesar significa reconocer. El reo que confiesa ser un asesino o ladrón está reconociendo que él mató o robó tal y como se le acusa. El confesar nuestros pecados ante Dios es reconocer delante de Dios nuestras faltas y transgresiones, y esto es lo único necesario para obtener el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que hacía el salmista cuando dice a Dios en oración, «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Así lo leemos en el Salmo 32, versículo 5. Esto es lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, cuando nos aconseja, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Para concluir, le diré que la confesión auricular no fue declarada como artículo de fe hasta el año 1215. En cuanto a su segunda pregunta, esto es, sobre el matrimonio de los ministros evangélicos, en contraste con el celibato de los sacerdotes católicos, le daré 3 razones para apoyar la práctica evangélica. La primera razón es bíblica, la segunda histórica y la tercera ética. Como razón bíblica le diré que no creemos que los ministros del Señor deban estar sujetos a un celibato obligatorio y forzoso, cuando la Escritura enseña en Hebreos 13:4 que el matrimonio es honroso, y cuando el apóstol San Pablo dice en su primera carta a Timoteo 3, 2 al 5, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Como razón histórica le diré que cualquier persona conocedora de la historia del cristianismo sabe que los sacerdotes católicos estuvieron facultados para casarse hasta finales del siglo XI, concretamente hasta el año 1079, y que en la Iglesia greco-ortodoxa se siguen casando hasta en nuestros días. Con ello no hacen más que seguir el ejemplo de los apóstoles, tal como afirma Pablo en su primera carta a los Corintios, donde dice, «No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas», es decir, el apóstol San Pedro. Así lo leemos en 1 Corintios 9:5. Y Lucas nos recuerda cómo Jesús curó a la suegra de Pedro, que se hallaba en cama con fiebre, tal como lo leemos en su Evangelio, en el capítulo 4, los versículos 38 y 39.
Jesús no vio inconveniente en llamar como apóstoles a hombres casados. Y por último, como razón ética, le diré, ¿no es cierto que un ministro del Señor puede comprender mejor a las personas confiadas a su cuidado y dirección, a la vez que simpatizar con ellas, si este ministro conoce por experiencia sus necesidades y sus privaciones, sus tristezas y sus alegrías, tal y como se encuentran en la vida del hogar doméstico? Es necesario ser padre para poder sentir, amar y aconsejar como padre. ¿Cómo hablar de la familia cuando no se conocen los dulces goces y los deberes santos que lleva consigo la familia? ¿Cuántas frustraciones, vocaciones perdidas y escándalos nefastos por causa del celibato? Bien dice Pablo en 1 Corintios 7:2 que para evitar la fornicación, cada uno tenga su propia mujer. Para concluir este punto, permita que le cite las palabras de un autor católico, Eneas Silvio, que posteriormente fue pontífice con el nombre de Pío II. Si ha habido muy poderosas razones para prohibir el matrimonio a los sacerdotes, las hay más poderosas todavía para volvérselo a permitir. Y por último, la última gran diferencia que podemos mencionar entre evangélicos y católicos se encuentra en la forma de celebrar sus cultos. En las iglesias evangélicas no se tienen altares ni imágenes. El culto suele ser sencillo, girando alrededor de la predicación de la palabra de Dios, sin ningún tipo de ritual y con amplia participación de los asistentes. Las oraciones son espontáneas, interviniendo en muchos casos los feligreses de forma libre y voluntaria. En las iglesias católicas, cuyos templos son, por lo general, mucho más lujosos, se tienen altares con diversas imágenes a María y a los santos. Sus cultos son más ceremoniales y sus oraciones suelen estar preparadas y escritas de antemano para las distintas festividades de acuerdo con un calendario litúrgico. En las iglesias evangélicas solo se tiene una cruz, ¿verdad? En algunas iglesias evangélicas, no en todas, se tiene la cruz, que es el símbolo de nuestra redención, pero siempre sin la figura del Cristo muerto, ya que con ello proclamamos que nuestro Señor no quedó muerto, sino que resucitó. En algunas iglesias hay textos bíblicos en las paredes para que sirvan de inspiración a los asistentes. El tener imágenes de Cristo, María o los santos es algo a lo que se oponen los evangélicos por estar clara y repetidamente prohibido en las Escrituras. El honrarlas y venerarlas resulta un acto de idolatría condenado en Éxodo 20:4, donde el Señor claramente dice: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Pero los católicos no adoran a las imágenes. Para ellos son solo libros abiertos que les enseñan que se puede vivir santamente en el mundo. ¿No es así? Teóricamente así es. En la práctica no siempre es así. Teológicamente hablando, la Iglesia católica distingue tres tipos de culto. Primero, el de la tría, o culto de adoración, que se reserva exclusivamente a Dios. Segundo, el de dulía, o culto de veneración, dedicado a los santos, que son los siervos de Dios. Y tercero, el de hiperdulía, que significa más que dulía, que es el culto dedicado a María, considerada como Madre de Dios. Este culto ocupa un lugar más alto que el de dulía, pero menos que el de la tría. Sin embargo, la gente sencilla no distingue las diferencias entre los diversos tipos de culto y se arrodilla ante las imágenes, encendiéndoles cirios y pidiéndoles favores. Esto es pura idolatría. Naturalmente, los sacerdotes y las personas instruidas de la Iglesia católica no cometen tales errores.
pero tampoco enseñan con claridad a la gente sencilla que tales prácticas son opuestas a la palabra de Dios. Yo les recomiendo que lean cuidadosamente lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 44, los versículos 9 al 20. Me gustaría que nos hablase un poco sobre el concepto que los evangélicos tienen de María, la Madre del Señor Jesucristo. Pues sí, este es uno de los puntos importantes que suele tratarse en el diálogo entre protestantes y católicos. Precisamente debido a la gran importancia de este asunto, ya que no podemos resumirlo en pocas palabras, he preparado otra cinta completa sobre el particular, ya que son muchas las personas que desean saber qué es lo que los evangélicos creemos sobre María. En esa cinta expongo lo que la palabra de Dios dice sobre tan importante tema, qué es lo que los evangélicos creemos sobre la bienaventurada Madre del Salvador, por estar basado en la Sagrada Escritura, y qué es lo que no creemos respecto a ella, por no tener fundamento en la Biblia, que es nuestra única norma de fe y conducta. En esa cinta, titulada Lo que los evangélicos creen sobre María, respondo a otras preguntas que también suelen ser corrientes en el diálogo entre católicos y protestantes, tales como si María tuvo otros hijos, en qué se basan los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, etcétera, etcétera. En las iglesias evangélicas tampoco se celebra la misa. ¿Podría decirnos por qué? En primer lugar, porque no creemos que la misa esté de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, la cual dice en Hebreos 10:12 que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La expresión se ha sentado quiere decir que como oferente ha dejado de actuar, y que, por lo tanto, con el sacrificio de la cruz, es suficiente para la expiación de todos los pecados del mundo, sin necesidad de repetir dicho sacrificio. La Iglesia Católica, sin embargo, insiste en que la misa es un sacrificio incruento en el que Cristo es inmolado todos los días. El Concilio de Trento afirmó: si alguno dijere que en la misa no se ofrece a Dios un sacrificio propio y verdadero, sea anatema. Esta misma doctrina fue ratificada por el Vaticano II en el punto 3 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, al afirmar: la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la misa. Según la doctrina católica, la misa es la repetición del mismo sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario y que puede ofrecer a Dios por los vivos y por los difuntos. ¿Quiere decir que los católicos enseñan que la misa es el mismo sacrificio de la cruz? Eso es. Mire lo que dice el catecismo del padre Ripalda, ampliamente difundido entre los católicos. ¿Es la misa un sacrificio diferente del de la crucifixión? Y responde: no, porque el mismo Cristo que una vez se ofreció a sí mismo en sacrificio cruento a su eterno Padre sobre la cruz, continúa ofreciéndose en sacrificio incruento por las manos de un sacerdote sobre el altar. Los evangélicos creemos, porque así lo dice la Sagrada Escritura, que Cristo fue ofrecido una sola vez y una vez por todos, y no necesita que los sacerdotes repitan ese sacrificio diariamente. ¿Podría decirme en qué parte de la Escritura se afirma eso? Pues sí, en la Epístola a los Hebreos, donde el autor compara a Cristo con los sacerdotes antiguos y la eficiencia del sacrificio de Cristo, que no necesita repetirse, con los sacrificios antiguos que tenían que repetirse diariamente. Leamos lo que dice esta carta en el capítulo 7, versículos 26 y 27, donde, hablando de Cristo, afirma:
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el capítulo 9 del mismo libro de la epístola a los Hebreos, los versículos 25 al 28, leemos: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, pero ahora se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. No creyendo en la misa como sacrificio incruento que pueda ser aplicado a los difuntos, se comprende que tampoco los evangélicos crean en el purgatorio. ¿Podría explicarnos qué es eso del purgatorio y el por qué los evangélicos no creen en él? Sí, el purgatorio, dice el catecismo del padre Ripalda, que mencioné anteriormente, es un lugar de sufrimiento a donde los justos van después de la muerte a fin de purgar sus pecados veniales, los cuales allí satisfacen y luego van al cielo. Esto dice el catecismo. En cuanto al por qué los evangélicos no creemos en tal doctrina, le diré que porque de ella no hablan las Escrituras. Jesús habló repetidamente del cielo y del infierno, pero nunca mencionó el purgatorio. En la parábola del Lázaro y el hombre rico que se encuentra en Lucas 17, se lee que al morir, el pobre fue llevado por los ángeles al cielo, mientras que el rico fue llevado al infierno. No se nombra para nada el purgatorio. Es imposible que si existiese tal lugar purificador, la Biblia no hablase nunca de él. Sin embargo, hay muchos pasajes en los que se nos dice la única manera por la que los hombres son purificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que enseña el apóstol Pablo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Leamos lo que nos dice el apóstol Juan. En su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es que nos limpia de los pecados grandes y no de los pequeños, que se han de purgar en un lugar de tormento, no. Nos limpia de todo pecado. Y ese todo incluye tanto a los mortales como a los veniales, que no es más que una división creada por los hombres. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, y confesar, como hemos dicho antes, quiere decir reconocer, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 1, versículo 3. Si Cristo ha efectuado ya la purificación de nuestros pecados, ¿qué otra purificación necesitamos? O sea, como consecuencia de toda esta doctrina, los evangélicos no oran por los muertos, ni aceptan la doctrina de las indulgencias, etc. Así es. La palabra de Dios afirma que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. No podemos creer en oraciones que tienen por objeto sacar a las almas de un lugar que no existe. El destino eterno se decide irrevocablemente en este mundo. Por eso decía Salomón en el libro del Eclesiastés: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni justicia, ni ciencia, ni sabiduría. Del lado que caiga el árbol, de aquel permanecerá.
Esto lo leemos en el capítulo 9, versículos 10 y también en el capítulo 11, versículo 3. Creemos que las oraciones aprovechan mucho a los vivos, quienes tienen oportunidad de arrepentirse y acudir a Cristo, pero no a los muertos que ya han comparecido ante el tribunal de Dios. Bien, señor Borrás, queríamos que nos diera un resumen de las principales diferencias entre evangélicos y católicos, pero más que un resumen nos ha dado una conferencia teológica. Vemos que es difícil resumir en pocas palabras tantas diferencias como hay, pues son diferencias importantes y que pertenecen a la esencia de la fe. Muchas gracias por el tiempo que ha empleado con nosotros. Gracias a vosotras por la oportunidad que me habéis dado de compartir con vosotras y con cuantos puedan escuchar esta charla estas diferencias que, como habéis visto y habéis dicho, son importantes y debemos distinguir con claridad, pues atañen a la esencia de la fe cristiana. Efectivamente, resulta difícil explicar todas estas diferencias en pocas palabras. Podría hacerlo, sin embargo, haciendo mía la frase proclamada por los reformadores del siglo XVI, quienes reducían sus doctrinas a sólo la fe, sólo la gracia, sólo la Escritura. Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.